El hombre que perdió la alegría. Una fábula para buscadores. Objetos perdidos. Tristán era de talante despistado y había perdido muchas cosas a lo largo de su vida. De pequeño se olvidaba la mochila en clase y cuando se disponía a hacer la tarea por la tarde, descubría con amargura que no sabía por dónde empezar. Ya en la adolescencia, siempre se le escapaba el último autobús para llegar a tiempo al instituto y más adelante a la universidad. Por su costumbre de correr, siempre a última hora, había perdido varios amigos y una novia. Este defecto no le había impedido, sin embargo, llegar a ser un cotizado consultor de empresas. Llegaba justo a las reuniones con el corazón acelerado y las notas acabadas de tomar en la mano. Pero luego era capaz de sentarse y comprender los problemas de la organización para proponerle soluciones prácticas que solían dar resultado. Algo que era incapaz de hacer consigo mismo. Todavía soltero a sus 50 años, al morir su madre, acabó de tomar conciencia de que la vida tiene un fin y que la suya jamás merecería una película ni una biografía. Como mucho un cuento triste para explicar cómo se puede vivir una existencia sin dejar huella alguna en el mundo. Como todo, hasta aquel sábado por la mañana. Tristán había vivido una cómoda resignación. Era hombre de pocos gastos, así que sus cuentas corrientes estaban bien provistas. Podía permitirse almorzar en restaurantes de primera y vestirse en la mejor sastrería de la ciudad. Si no lo hacía era porque no le gustaba comer solo y tampoco le parecía conveniente presentarse a las reuniones con un traje más caro que el de su cliente. Su vida tenía un argumento prefijado. De lunes a viernes trabajaba de sol a sol y empezaba el fin de semana yendo al supermercado para llenar la nevera y alimentar su existencia rutinaria. Acostumbrado a perderlo todo, antes de salir de casa se preguntaba si llevaba la Santísima Trinidad con él. A saber, cartera, llaves y teléfono móvil. Una vez hecha la comprobación, salía a la calle a cumplir con todo lo que tuviera que hacer. Caminaba con paso ligero, incluso juvenil para su edad, quizá por su costumbre de tener que apresurarse todo el tiempo. Tristán iba y venía con la mayor celeridad sin gastar tiempo en cosas superfluas. Por esa razón, aquella mañana se sorprendió a sí mismo al detenerse junto a un parque donde un niño levantaba un castillo de arena. Al ver la placidez con la que aquel niño llenaba el cubo para luego darle vuelta y soltar aquel gran flan de tierra con un grito de entusiasmo, algo se quebró dentro de Tristán. Sin entender aún lo que estaba pasando, se apresuró a poner en el carrito del supermercado todos los mismos productos que la semana anterior. Luego pidió que le llevaran la compra a casa. Mientras regresaba a casa, le asoló una nueva y preocupante fatiga que no tenía justificación. La noche anterior había dormido suficientes horas, pero un cansancio infinito se había apoderado de él.
Ya que pagaba religiosamente un seguro cada mes, solicitó de inmediato que viniera un médico a visitarle a domicilio. 20 minutos después acudía una doctora joven y enérgica, a la que le bastó un cuarto de hora para asegurar a su paciente que no tenía nada, aunque por seguridad le mandaría hacer un análisis de sangre al lunes siguiente. Más tranquilo, Tristán se sentó frente al televisor, pero el malestar que le embargaba no desaparecía. Al contrario, no hacía más que crecer. Incapaz de concentrarse, lo apagó y salió al balcón para respirar aire fresco. Desde el tercer piso de su bloque, al contemplar las familias que paseaban, los niños corriendo y los ancianos con un periódico bajo el brazo, le asaltó una desazón indescriptible. Tristán había perdido muchas cosas a lo largo de su vida, sí, pero nunca hubiera imaginado que aquel sábado por la mañana, sin razón especial para ello, llegaría a perder la alegría. Pastillas milagrosas. Presa del pánico, Tristán volvió a ponerse la chaqueta ligera y salió nuevamente de casa hacia un destino que le resultaba tan antipático como necesario. Aunque divorciada ya desde hace muchos años, su hermana mayor había estado en casa con Walter, un psiquiatra que daba consultas por las mañanas de martes a sábado, porque los domingos y los lunes jugaba a golf. Nunca le había caído especialmente bien, pero siempre le pareció un hombre cuerdo y razonable. A fin de cuentas, solo necesitaba de él que firmara la receta para ir a comprar los fármacos previstos para casos como el suyo. De forma expeditiva, sin pedir hora ni comprobar siquiera que el psiquiatra siguiera atendiendo visitas los sábados, se plantó en media hora en su consultorio, situada en la zona alta de la ciudad. Tras llamar al portero electrónico, una espera excesivamente larga hizo que se impacientara. Se disponía ya a buscar su número de teléfono para llamarle cuando la voz aflautada del doctor surgió del aparato. ¿Quién es? Soy Tristán. ¿Me recuerdas? Hace años. Claro que te recuerdo, le cortó. ¿Qué quieres? Aquella pregunta tan directa y poco cortés lo acabó de desinflar. De haber tenido otras opciones médicas, Tristán lo habría mandado al infierno y habría buscado otro facultativo. Pero era sábado y no quería esperar al lunes para empezar el tratamiento. Necesito verte. Sé que debería haber pedido una cita, pero un zumbido estridente interrumpió la disculpa a la vez que se abría la gruesa puerta de cristal. Recordando todos los motivos por los que nunca había tragado a quien afortunadamente había dejado de ser su cuñado, tomó el elevador con olor a desinfectante y subió hasta el primer piso. Al salir el doctor ya lo esperaba en la puerta. Se fijó en que iba con pantuflas, pantalón de pijama y batín. Una forma poco decorosa de recibir pacientes, pensó Tristán. Sin embargo, el propio Walter se encargó de aclarar por qué lo atendía de esa manera. Me he jubilado. ¿Qué te pasa? Al escuchar la palabra jubilado, a Tristán le pareció que el médico tenía el pelo más blanco y estaba algo encorvado. Con un repentino rubor, se dijo que debería haber calculado el paso del tiempo en un hombre que ya era bastante mayor que su hermana cuando se habían casado. Con el gesto calculado de quien había recibido miles de pacientes en su vida,
Walter lo invitó a pasar al despacho que había sido de su consulta privada. La mesa, llena de novelas policíacas, indicaba que el médico hacía tiempo que se dedicaba a otra cosa. Sin importarle ese detalle, a fin de cuentas, solo había venido por una receta. Tristán se sentó en el butacón de piel y esperó a que el doctor hiciera lo propio en el otro lado. Tras ocupar su lugar, apartó lentamente una pila de libros antes de preguntar: «Entonces, ¿en qué puedo ayudarte?». Sin más demora, Tristán le explicó atropelladamente de las sensaciones que había tenido aquella mañana y concluyó diciendo: «No sé explicar el motivo, pero de repente siento que he perdido la alegría de vivir». «¿Pero estás seguro de que la tenías antes?», se atrevió a preguntar el psiquiatra con la libertad de que ya estaba jubilado. «Nunca has sido muy alegre que digamos». «Quizá no, pero tampoco es que me hiciera falta», reflexionó Tristán en voz alta. «Pero desde esta mañana siento claramente que he perdido la alegría». Walter lo observó en silencio unos instantes, con los dedos entrecruzados sobre la mesa de caoba. «¿Y cómo puedo ayudarte?», dijo a continuación. «Recétame unas pastillas, de esas que devuelven la alegría de vivir». «¿No es eso lo que hacen los psiquiatras?». «No exactamente», dijo Walter claramente molesto. «Los fármacos se recetan para trastornos diagnosticados que impiden tener una vida normal, y lo que tú me cuentas puede ser un bajón pasajero. Sal a divertirte o echarte una siesta, a ver si te despiertas de mejor humor. Si de aquí a una semana sigues así, entonces hablamos». «Una semana», se repitió Tristán para sus adentros. Llevaba solo 2 horas con aquel extraño mal, y aquel médico, retirado y terco, le pedía que aguantara así una semana. «Entonces, ¿no me recetas nada?». «No, lo que has perdido no se vende en pastillas». «Ya, pues si es así, lo que he perdido es el tiempo en venir a visitarte». En este punto, el psiquiatra se puso de pie y, sin disimular su irritación, le espetó: «¿Sabes qué te digo, Tristán? Cómprate un bosque y piérdete». El paciente salió de la consulta hecho una furia. Ni siquiera se dignó a despedirse. Mientras bajaba la escalera apresuradamente, Walter salió al rellano y, a modo de disculpa y conclusión, le dijo: «La alegría no se puede recetar». El centro comercial. Tristán regresaba cabizbajo, sin entender cómo un hombre con tan poca psicología a su juicio había obtenido el título de psiquiatra. Cuando ya se acercaba a la cuadra, de repente sintió vértigo ante la perspectiva de encerrarse en su casa con su angustia. Era algo que había hecho todos los fines de semana de su vida, pero de repente le aterraba esa idea. ¿Qué había cambiado? ¿Sería que ya no se soportaba a sí mismo? Cambiando repentinamente de dirección de sus pasos, decidió acercarse a un centro comercial que había abierto en el barrio aquel mismo otoño. Aunque había visto la publicidad en todas partes, hasta aquel mediodía no había sentido la necesidad de ir. «Quizás sí que mi bajón es pasajero, como me ha dicho ese idiota, y solo necesito darme una vuelta, mezclarme con la gente en las tiendas y comprarme algo bonito para animarme un poco». En medio de estos pensamientos llegó al centro comercial, que era gigantesco, y como era sábado, bullía con la actividad compradora de las familias.
estacionando por un día de su austeridad. Tristán entró en aquellas galerías relucientes como un consumidor más. Sin embargo, pronto se sintió superado por las decenas de establecimientos que gritaban sus ofertas desde los escaparates, mientras el hilo musical escupía canciones a un ritmo frenético que le disparaban aún más la ansiedad. Aunque era consciente de que no necesitaba nada en especial, optó por entrar en una camisería famosa por sus telas de algodón biológico y sus precios prohibitivos. ¿Cómo hacía hace una eternidad que no renovaba su vestuario? Se sintió extraño pasando las camisas por la barra como quien hojea un libro. Tristán llegó a la conclusión de que la última vez que se había comprado ropa buena había sido para la boda de su hermana, una celebración para olvidar, porque no había llevado a nada bueno. Una dependienta de voz cantarina le sacó de su ensimismamiento. ¿Puedo ayudarle en algo? No, bueno, quizás sí. Quiero comprarme una camisa, pero no acabo de decidirme, reconoció. ¿De cuadros o de rayas? ¿O la prefiere lisa? Pues quizá mejor lisa. No me gusta dar la nota. Entonces le va a encantar la nueva temporada, dijo la joven mientras esgrimía una sonrisa angelical. Ha llegado tonos preciosos. ¿Qué color le gusta? Esa pregunta pilló a Tristán por sorpresa. De niño le gustaba mucho el azul cielo. En la universidad lo había cambiado por un tono más adulto, azul marino. Y ya de consultor había optado por el negro. Al mirarlo en perspectiva, por primera vez se daba cuenta de cómo había perdido el color en su vida. Peor que eso, se había convertido en una foto fija en blanco y negro. No lo sé, respondió al fin. ¿Un color alegre? ¿Cuál me recomienda? Sin duda, este modelo tono naranja acaba de llegar y está gustando muchísimo. Tristán levantó la camisa con escepticismo. Ciertamente la tela era suave y el color muy radiante, pero no se imaginaba vestido así por la calle. Al comprender sus dudas, la joven vendedora lo animó. Vamos, no sea tímido, pruébesela y vea qué bien le queda. Para no llevarle la contraria, Tristán fue hacia el probador con la camisa naranja y empezó a desvestirse. Al ver su rostro apagado y ojeroso en el espejo, dio un paso atrás francamente disgustado. Quizás sí que necesito color en mi vida, se dijo mientras se enfundaba la camisa de la nueva colección. La tela era en efecto agradable al tacto y la prenda tenía muy buen corte. No le quedaba ni ancha ni estrecha e incluso disimulaba muy bien su incipiente barriga. El naranja era llamativo, pero sin llegar a ser chillón. Con todo, al verse así vestido en el espejo, se sintió aún más abatido. La camisa era magnífica, tal como le había asegurado la entusiasta dependienta. ¿Dónde estaba el problema entonces? La respuesta la tenía frente al espejo, que hacía aún más cruel el contraste. Ahí veía un hombre triste, dentro de una camisa alegre. En este punto, Tristán comprendió lo que había perdido. No se podía reponer. Por mucho que se disfrazara con prendas de colores radiantes, se cambió a toda prisa y tras doblar cuidadosamente la camisa naranja, salió del probador. Al devolver la prenda a la dependienta, sus labios dibujaron un mohín de decepción. ¿No le ha gustado? Sí, pero no tiene sentido que me la lleve ahora. ¿Por qué? Preguntó entre sorprendida y molesta. Acabo de entender que la alegría no se puede comprar.
La conferencia de filosofía. Tras el intento fallido de animarse en el centro comercial, Tristán decidió deambular por las calles mientras un cielo encapotado amenazaba con descargar una tempestad sobre su ya atormentada cabeza. Pensó en entrar en algún restaurante económico para comer el menú del día, pero junto con la alegría había perdido el hambre. Caminaba como un alma en pena, sin ver lo que tenía delante, y estuvo a punto de estrellarse con un poste, donde se anunciaba una conferencia cuyo título enseguida captó su atención: La conquista de la felicidad. Leyendo la letra pequeña, se enteró de que el ponente era una reputada filósofa doctorada en Heidelberg. Sin nada mejor que hacer, decidió que acudiría a la ponencia por si le daba alguna pista sobre lo que había perdido aquella mañana. Apenas había pasado mediodía, pero ya le pareció una eternidad. ¿Se quedaría así para siempre? ¿O era aquel misterioso desánimo incluso el prólogo de algo peor? Estuvo un par de horas haciendo, por no decir perdiendo, tiempo hasta la hora de la ponencia, que se celebraba en un vetuoso Ateneo con la mitad de las butacas vacías. La docta conferenciante, que supera hace tiempo los 70 años, anunció que la charla versaría sobre el título de Bernard Roosevelt de 1930, titulado justamente La conquista de la felicidad. A continuación explicó que el filósofo británico había escrito aquel libro como reacción al pesimismo de pensadores modernos como Schopenhauer y Sartre. Con un tono propio de clase magistral, la ponente leía fragmentos del ensayo para su posterior comentario. Excepto en muy raros casos, la felicidad no es algo que se nos venga a la boca, como una fruta madura, por mera ocurrencia de circunstancias propicias. Porque el mundo está tan lleno de desgracias evitables e inevitables, de enfermedades y trastornos psicológicos, de lucha, pobreza y mala voluntad. El hombre o la mujer que quiera ser feliz tiene que encontrar maneras de hacer frente a las múltiples causas de la infelicidad que asedian a todo individuo. A continuación, la conferenciante señaló cuáles eran esas causas de la infelicidad: la competitividad, el aburrimiento, la fatiga, la envidia, el victimismo y el miedo a la opinión de los demás. Mientras trataba de seguir el hilo de la ponencia, Tristán examinó hasta qué punto se cumplían en él las causas de la infelicidad. Era competitivo consigo mismo, ya que trabajaba solo y no prestaba atención a cómo trabajaban los demás consultores. Estaba aburrido, eso debía reconocerlo, aunque quizás había necesitado llegar hasta aquel punto para darse cuenta. La fatiga ahora era nueva y jamás había envidiado a los demás, aunque debía reconocer que en su situación la alegría ajena no le hacía maldita gracia. El victimismo no iba con él. La opinión de los demás le importaba un rábano. Así que, al terminar la conferencia, esperó a que el público abandonara mansamente la sala. Luego se acercó al estrado, donde la doctora en filosofía recogía sus papeles.
Muchas gracias por la charla. Ha sido muy interesante. La mujer agradeció sus palabras con un gesto de cabeza mientras metía los folios en una cartera de piel. ¿Puedo hacerle una pregunta personal? Caballero, he venido a hablar sobre Russell. No soy la persona más indicada para... Sí lo es, interrumpió Tristán. Quiero decirle que la teoría está muy bien, pero yo no sé qué hacer con mi vida ahora. Me siento triste sin motivo. Tampoco me considero una persona ambiciosa. Simplemente siento que la llama de la ilusión se ha apagado en mi interior. La profesora de filosofía lo miró con simpatía y le preguntó: ¿Tiene hijos? ¿Está usted casado? No, vivo solo. Y tampoco tengo muchos amigos, fuera de los conocidos en mi trabajo. Quizá aquí está la cuestión. Russell decía que muy poca gente en el mundo sabe ser feliz en soledad, a no ser que uno sea un místico o un ermitaño. Ya, pero ahora mismo estoy solo. No creo que encuentre amigos o una pareja de hoy a mañana. La verdad pensaba que los filósofos tenían una respuesta para eso. También los filósofos eran infelices, hijo, dijo la ponente tomando ya el pasillo de salida con Tristán al lado. Algunos muy infelices. Por eso, el libro de Russell se llama La conquista de la felicidad. De hecho, cada cual debe encontrar su propio camino hacia ella. Si debo encontrar mi propio camino, eso significa que tampoco los grandes filósofos poseen la fórmula universal para recuperar la alegría de vivir. No la poseen, en efecto. Por eso te recomiendo que mientras realizas este viaje, te busques una buena compañía. La alegría no se puede aprender. Noche en blanco. En medio de estos esfuerzos sin recompensa, a juicio de Tristán, lo mejor de aquel sábado fue que no duró más de 24 horas. La fuerza de la costumbre hizo que al llegar la medianoche se metiera en la cama, aún con pocas esperanzas de gozar de un sueño largo y reparador. Efectivamente, tras las primeras 2 horas, en las que durmió por puro cansancio de tanto ir arriba y abajo por la ciudad, se desveló con una sensación de desamparo y melancolía que no había vivido nunca antes. Se levantó a tomar un vaso con agua y volvió a meterse en la cama, pero cada vuelta que daba aumentaba su malestar. Sentía que le faltaba algo tan esencial como si fuera desnudo por el mundo, una pesadilla que había tenido muchas veces. Dándose por vencido, Tristán fue a buscar computadora portátil y sentado en la cama buscó entretenimiento en los periódicos deportivos que leía cada día. Sin embargo, aquel fin de semana no había partidos, las noticias eran las mismas que había leído por la mañana. Se disponía ya a apagar la computadora, cuando recordó las palabras de la profesora de filosofía. Búscate una buena compañía. Tal vez es eso, se dijo. Llevo más de media vida solo y ha llegado la hora de compartir mi aburrimiento con alguien. Pero, ¿por dónde empezar? Tristán, como nunca había sido muy activo en las redes sociales, de hecho empezaba a darse cuenta que nunca había sido activo en nada que no fuera su trabajo. Sabía, eso sí, que en los últimos tiempos su situación merecía la etiqueta de single, así que puso esta palabra en el buscador de Google junto al nombre de su ciudad a ver qué pasaba.
En medio de la abundancia de cursos para seducir y páginas de citas, encontró algo que encajaba perfecto con su carácter práctico y resolutivo. Aquel domingo a mediodía había una sesión de speed dating en un restaurante cercano. Tristan leyó interesado en qué consistía el asunto. 7 citas de 7 minutos. ¿Será una de ellas la pareja de tu vida? ¿Quién sabe?, se dijo, tratando de aferrarse a algo, aunque fueran 7 citas con desconocidas, en su caso mujeres, en un fast food de relaciones humanas. Al pagar la inscripción online con su tarjeta de crédito se sintió un poco mejor. Sin darse cuenta de cómo lo había logrado, a las 4 de la madrugada cayó dormido. Al salir de la cama 6 horas más tarde, descubrió que la tristeza no se había ido con el sueño, como le había sugerido Walter. Al contrario, se había afianzado. Cuando estaba bajo la regadera, se arrepintió de no haber comprado la camisa naranja. Se la habría puesto sin duda para aquellas 7 citas express. Como en tantas cosas en la vida, ya era demasiado tarde. Speed dating. Su primera cita en la hilera de mesas de Formica fue con una mujer de su edad, con gafas de alta graduación y un fuerte aliento a tabaco. En el local no se podía fumar, obviamente, pero con cada palabra de ella le llegaba un vaho acre. Besar a esa mujer sería como hacerlo con un cenicero, pensó. Aún así, se esforzó en parecer cortés. La verdad es la primera vez que vengo a un lugar de estos. Yo hace semanas que estoy viniendo. Y si te soy sincera, visto lo visto, será la última. 7 minutos después, Tristán pasaba un asiento a la derecha frente a una chica demasiado joven para él. Además, no paraba de mover las manos como si fuera a sufrir un ataque de nervios de un momento a otro. Debo confesarte que no sé lo que hago aquí, se disculpaba ella. Unas amigas me han convencido y empezó a sospechar que querían gastarme una broma. La vida entera es una broma, dijo Tristán, que estaba acostumbrado a hablar con cualquier cliente de cualquier cosa. De otro modo no estaríamos aquí. ¿Cómo has dicho que te llamas? La tercera mujer tenía los hombros tan hundidos que hicieron rodar cuesta abajo el ánimo de su interlocutor. Apenas hablaba y tuvo que llevar él la batuta durante 7 minutos que se le hicieron eternos. La cuarta, en un primer instante, parecía normal, lo que le dio a Tristán la esperanza de poder charlar de forma distendida. Tenía el pelo corto, unos ojos grandes y brillantes, pero pronto pudo comprobar que preguntaba más de lo que un inspector de policía. ¿Qué esperas encontrar aquí? Nada especial, un poco de conversación. Y conocer mujeres. ¿Sabes que cuando termine esta ronda, la coordinadora contestará a los elegidos y los elegidos de uno y otro lado? Si hay match entre los dos ellos, bingo, explicaba como si ella fuera parte del juego. ¿Qué harás si tienes esa suerte? No lo sé. Supongo que seguir hablando en otro lugar. ¿En qué lugar? Si soy yo la elegida y te elijo a ti, ¿a dónde querrás llevarme? ¿Has considerado la posibilidad de que diga que no? Tristán no pudo contener un bostezo. Si había tenido algún pequeño interés en aquella comecocos, ya se había disuelto en el aire.
Llegó al asiento número 5, sumido en la apatía y tras un diálogo superficial con una abogada laborista. Pasó a la sexta mujer con la cabeza ya puesta en salir del restaurante. La participante no pareció notarlo, ya que estuvo riendo como una descosida durante todo el turno. Cualquier cosa que él decía le provocaba risa. La agotadora ronda terminó con una mujer alta y delgada, que debía estar tan harta como él, ya que interpretaba cada intento suyo de conversación como un ataque personal. Terminando el speed dating, Tristan marcó en el casillero a las 7 mujeres por pura inercia. Estaba demasiado agotado para tener criterio, si es que se puede elegir a un ser humano en 7 minutos. De hecho, fue el último a entregar la cartulina a la coordinadora, que contrastaba los resultados como si de unas elecciones presidenciales se tratara. Esta respiró hondo y le dirigió una mirada triste mientras le decía: «Lo siento, pero no ha habido fortuna. No hay coincidencias entre las candidatas escogidas por usted y las elecciones de ellas». «Pero si las he elegido a todas». La coordinadora se encogió de hombros antes de atender el siguiente cliente. Un hombre barbudo, con un suéter con cuello V. Le hizo esperar, lo cual significaba que en su caso se había producido algún match. Haciendo teatro, Tristán hizo ver que estaba furioso con el resultado y salió al restaurante con paso airado. Una vez en la calle, dio un pequeño salto movido por el entusiasmo. Por primera vez desde esa mañana anterior, la elección de las 7 candidatas había sido como jugar a la ruleta rusa, pues proseguir con el cortejo con cualquiera de ellas le había resultado un suplicio. Sintiéndose un poco más sabio que una hora antes, mientras caminaba hacia casa, se dijo que no estaba en condiciones de conocer a nadie ni dejarse conocer. Sin embargo, en aquel estúpido juego de sillas había aprendido algo más importante. Ahora ya lo sabía, pensó para sus adentros. La alegría no te la puede dar nadie. Un tren sin destino. Con aquella pequeña serenidad antes de llegar a su departamento para preparar las visitas de la semana, ese domingo por la tarde sus pies decidieron desviarse por otro camino. Aunque su angustia se había mitigado hasta volverse soportable, sus zapatos parecían empecinados en tomar un rumbo desconocido para él mismo, como si estuviera traspasando la necesidad de huir de su casa, de su barrio, de su ciudad, ya que no podía huir de sí mismo. Media hora más tarde se encontró en la estación central y sintió el impulso de subir al primer tren que saliera por aquellas vías. Compró un boleto para el destino más inmediato en el tablón de salidas y subió a su tren sin saber lo que estaba haciendo ni hacia dónde se dirigía. Cuando el viejo vagón arrancó, le pareció que con aquella sacudida dejaba atrás 3/4 partes de sí mismo. Al principio avanzaban muy lentamente, surcando extensos barrios dormitorio donde parecía imposible que pudiera habitar la felicidad. Una vez que dejaron atrás los últimos suburbios, el tren aceleró entre campos ocres y dorados que mecían bajo el armonioso compás del viento. Fue entonces cuando Tristán se dio cuenta de que el pasajero que había sentado a su lado en la última estación era un joven monje. Vestía totalmente de negro
cosa que le hizo deducir que pertenecía a alguna escuela zen y tenía ganas de hablar, ya que tras dedicarle una sonrisa beatífica, se atrevió a tutearle. ¿Vas al lago de los crisantemos? Tristán se sobresaltó como si acabaran de despertarle de un melancólico sueño. No sé de qué me hablas. Jamás he oído hablar de ese lugar. Eso es fantástico. Sin expectativas no hay decepciones. Es mejor no saber. ¿Por qué es mejor no saber?, le preguntó el joven Tristán, intrigado por la forma críptica de hablar del monje. Creo que lo decía San Agustín. Para ir a donde no se sabe, hay que ir por donde no se sabe. Tristán no entendía qué quería decirle aquel joven aspirante a pequeños saltamontes, pero algo extraño motivó. Se sentía a gusto en su compañía. Entonces, ¿a dónde está ese lago de crisantemos? Las palabras del maestro. Como si fuera lo más natural del mundo, Tristán se bajó en la misma estación que el joven monje. Una parada en medio de los campos donde ningún otro pasajero se aventuró a salir. Juntos ascendieron por un camino que avanzaba entre peceos, pinares que refugian suavemente con la brisa. Al llegar a un claro del monte donde se bifurcaban dos senderos, el joven guía le dijo: «Sigue por la izquierda y encontrarás el lago de los crisantemos y el albergue del maestro». «¿Y tú dónde vas?», le preguntó sin saber a qué maestro se refería. «Tengo provisto meditar a la intemperie, en el punto más alto al que pueda llegar antes de que me alcance la noche. Llevo un saco para dormir y luego para bajo las estrellas». Dicho esto, se despidió levantando suavemente la mano. Tristán vio cómo sus sandalias tomaban un camino pedregoso hasta desaparecer. En ese momento se encontraba solo y en medio de la nada, así que no le quedó de otra opción más que seguir remontando el otro sendero, mientras el crepúsculo iba envolviendo la tarde con su abrazo anaranjado. Finalmente, llegó a una loma salpicada de cipreses. Árboles altos y tupidos formaban una especie de senda, así que siguió por ella hasta llegar a lo que parecía un almacén construido con láminas de madera. Pese que aquella modesta construcción revelaba la presencia humana, en el lugar reinaba un silencio absoluto. «Sin duda, este es el albergue», se dijo mientras lo rodeaba hasta llegar a un estanque de aguas oscuras. «Y este es el lago, aunque no hay crisantemos ni otra flor que se aprecie». Agotado por el largo ascenso desde la estación, Tristán fue a sentarse sobre una piedra plana delante del lago, donde temblaban los últimos rayos de claridad. Pese a la hora tardía, un gorrión saltarín fue avanzando hacia él, esperando alguna miga de pan u otro premio para terminar la jornada. «No tengo nada para ti, pequeño», dijo mientras el frío de la montaña empezaba a calar en él. «Y tampoco para mí. Más vale que ese cobertizo esté abierto o moriré de frío esta misma noche». Se disponía a levantarse para comprobarlo cuando un hombre delgado, de aspecto hindú, apareció al otro lado del lago. Iba enfundado en un grueso impermeable y bordeaba las aguas con parsimonia, como si no tuviera prisa por llegar hasta el visitante. Antes de que Tristán pudiera presentarse, el hombre le indicó que entrara en aquella especie de almacén. Efectivamente, la puerta estaba abierta
y para su sorpresa en el interior dormitaban sobre alfombras raídas media docena de gatos. El maestro no tenía duda de que era él. Encendió entonces un brasero, le invitó a sentarse sobre unos almohadones mientras ponía a cocer en un cazote. Sin más presentaciones, Tristán aprovechó para explicarle la extraña pérdida que había vivido el sábado por la mañana y cómo, de manera caprichosa, una cosa había llevado a la otra, hasta terminar allí aquella noche de domingo. Tras escucharlo con atención, la voz del maestro sonó dulce y lejana, como una letanía. Quien lo quiere tener todo, nada tiene. Quien molesta a los demás, se molesta a sí mismo. Quien quiere controlar, termina descontrolado. Nunca estarás contento mientras aspires a un botín que no sea la gracia de estar vivo. Tristán entendió que el maestro hablaba de él, de su vida y de la situación que le había llevado a entrar en esa crisis. Mientras la vieja tetera crepitaba en el fuego, el huésped habló en voz alta. Quizá el problema sea que no sé qué estoy buscando, porque ¿qué es la alegría en realidad? Es una vasija vacía en la que caben todas las cosas. Hasta que no te vacíes de ti mismo, de tus tonterías y preocupaciones, no podrás cobijar la alegría. Comprendo lo que quiere decir, maestro, pero no sé cómo hacerlo. El hombre respiró profundamente antes de decirle: un placer se define como la ausencia de necesidad, y tú ahora necesitas dormir. Tómate el té y cierra los ojos. Cuando el sol se levante sobre el lago, ve a su orilla y mira su superficie. Allí encontrarás la respuesta que necesitas. Tristán hizo lo que pedía y tras beberse el té, fue a buscar un jergón. El maestro le acercó una manta y se despidió con las siguientes palabras: amanecer. Nizar Gadat, que fue el maestro de mi padre, claridad solía decir, que se filtraba entre los tablones, saber que no eres lo despertada es sabiduría. Sin que tuviera que hacer uso de otro despertador, eres todo. La temperatura había bajado, así que Tristán se enfundó en la manta y salió hacia el lago tal como le había pedido el maestro. Sentado sobre la misma piedra plana, su mirada se posó en aquellas aguas que se iban encendiendo con los destellos del amanecer. A pesar del frío, permanecía sereno, observando cómo instante a instante se hacía realidad el milagro de un nuevo día. Con la mañana reapareció el pajarillo que saltaba y revoloteaba muy cerca de él, desprovisto de temores, sin hacer otra cosa que estar allí sentado. Una serenidad cada vez mayor se apoderaba de Tristán. Cuando la bola solar se elevaba ya sobre las aguas, el maestro apareció, un paso tranquilo, y fue a sentarse a su lado. Le dio un bowl de té caliente y otra con arroz antes de preguntarle: ¿has podido ver lo que buscabas? Si le soy sincero, no he visto nada en el lago que no sea el propio lago. El maestro rió antes de responder a eso. No verás otra cosa aunque vinieras aquí 10,000 amaneceres. El estanque es solo un espejo de ti mismo. Lo que cuenta es el lago que hay en tu interior. En un fogonazo de inspiración, Tristán pensó que quizá fuera aquello la buena compañía de la que había hablado la profesora de filosofía.
ser un buen compañero de uno mismo, dejarse vivir, dejarse en paz, como le había dado a entender el maestro la noche anterior. Dejar en paz a los demás y a uno mismo, dejar de complicarse la vida. Entonces, dijo aún un poco confuso, si no hay otra cosa que ver fuera del propio lago, si hay que dejar ir y dejarse ir, ¿cómo podemos buscar aquello que necesitamos? Vendrá por sí solo cuando dejes de buscar, respondió el maestro. ¿También la alegría? Sobre todo eso. Métete esto en la cabeza. La alegría no se puede buscar. La respuesta. Cuando el tren llegó a la ciudad, Tristán sintió que regresaba de un largo y lejano viaje. Era solo lunes a mediodía, pero tenía la impresión de haber estado fuera una pequeña eternidad. Mientras salía de la estación, activó el teléfono móvil, que enseguida se llenó de mensajes de trabajo que reclamaban su atención. Sin embargo, decidió que no había prisa. Su atención estaba ahora puesta en cada paso que daba, en el sol otoñal que luchaba por desembarazarse de las nubes, en la algarabía de niños que llenaba el parque, en la pausa antes de ir a comer. Tristán fue minorando el paso hasta llegar a un cercado lleno de arena, donde el mismo niño que había visto 2 días antes levantaba nuevos castillos con el cubo y la pala. Allí empezó todo. No pudo resistirse a la tentación de agacharse al lado del pequeño, después de saludar a su madre, que era una vecina de su propia cuadra. Guardando cierta distancia para no asustarlo, le dijo: «Yo también quiero hacer uno de estos. ¿Me dejas un momento el cubo y la pala?». El niño, que tendría poco más de 3 años, lo escrutó con una mirada exigente. Luego le lanzó lo que le había pedido para que pudiera levantar su castillo. Tratando de recuperar la sabiduría enterrada en la infancia, Tristán se valió de la pala para ir llenando el cubo de arena. Cuando lo tuvo lleno hasta los bordes, utilizó la misma pala para prensar aquel material que daría consistencia al castillo. Llegado el momento crucial, dio la vuelta al cubo y trató de levantarlo, pero para liberar la forma deseada. Pero la arena prensada se resistía a abandonar el recipiente, quizá porque estaba húmeda, se había pegado en las paredes como una masa pegajosa. Tal como había hecho el niño, Tristán golpeó la base con la pala para obligar a aquella masa a salir del molde. Pero había levantado demasiado el cubo y el contenido acabó desparramado como una montaña informe. «¡Mira lo que has hecho!». Ante aquel fiasco de castillo, el niño estalló en una carcajada de la que enseguida se contagió él mismo, llorando de risa y de alivio. De repente, Tristán sintió que se elevaba por encima de sí mismo, de las tristezas del mundo, de la finitud de la vida. Fue entonces, sin dejar de reír y con las manos pegajosas de arena, cuando supo al fin que era libre. La alegría no se puede recetar. La alegría no se puede comprar. La alegría no se puede aprender. La alegría no te la puede dar nadie. La alegría
no se puede buscar, solo puedes encontrarla porque siempre está ahí, contigo, aunque a veces no te des cuenta.